Si pensabas que A-Wall no podía mejorar más, pues te tengo buenas noticias. Esta importante herramienta para crear realidad aumentada web acaba de anunciar una importante actualización. Ahora todas sus funcionalidades son gratuitas. Sí, gratis. Podemos crear proyectos personales y también comerciales. Es por eso que en este video te explicaré todos los detalles de esta importante actualización. Y por supuesto, dejaré algunos archivos en mi Patreon, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Bueno, entremos de lleno a la materia. A-Wall, si no lo conoces, es una de las grandes plataformas que existen en el mercado para crear realidad aumentada web. Quizá es una de las pioneras y lo más interesante es que ha ido evolucionando. Ahora forma parte de la empresa Niantic, que es una gigante empresa relacionada a juegos, también relacionada a temas de tecnologías innovadoras. Y yo creo que por haber sido comprado por Niantic, A-Wall ha crecido bastante y ha sido superándose cada vez más. Es una herramienta pionera, como había mencionado. Al principio tenía pocas soluciones, tenía pocos trackers. Luego fue ampliando a más trackers, más marcadores y sobre todo también a servicios. Pero siempre había como ese dolor muy importante para nosotros que somos desarrolladores independientes, que era el costo de su plataforma. Usar su plataforma era muy costosa, era muy cara. Había unos planes muy agresivos que para nosotros latinoamericanos era muy difícil de acceder, ¿no? Sobre todo también los planes comerciales, que eran unas licencias muy excesivas y sobre todo estos planes eran mensuales, los cuales eran muy difícil de adquirir si queríamos crear proyectos comerciales para marcas pequeñas, ¿no? Pero justo este año lanzaron una actualización muy interesante, muy relevante para todos, que es que ahora el uso de todos los trackers y también las publicaciones comerciales inclusive son gratuitas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo visualizamos esa información? Entramos a Pricing y aquí podemos ver que ahora tanto proyectos por mes para crear juegos, para crear experiencias XR son totalmente gratuitas. Pero eso sí, el primer pantallazo va a ser el logo de A-Wall, lo cual creo que es ningún problema para mucha gente. El tema del team site es de 1 a 10 personas. Vamos a poder utilizar A-Wall Studio, que es muy relevante para estos casos. Vamos a poder crear juegos, realidad aumentada, virtual y mixta. Y también la distribución de productos comerciales está habilitada en esta cuenta gratuita. Lo que sí, si tú quieres pagar para tener habilitado el White Label Project, que significa que tú ya no vas a utilizar el splash de A-Wall, sino que tú mismo puedes utilizar tu propia marca, la marca de la empresa y así personalizar mucho más, ¿no? Esto sigue siendo un poco más elevado, como pueden ver mensualmente llega a ser casi a $1000 y si quieres algo mucho más a medida, ya existen otros planes que estos ya son trabajados a través de un ejecutivo de cuentas para poder trabajar los costos. Para nosotros el plan gratuito es más que suficiente. Entonces, ¿qué cosa contiene exactamente el free? Vamos a entrar acá a Project Library y podemos utilizar todo lo que está aquí. El estudio, proyecto vacío, Image Target, el explorador a través de mapas, un tema de juegos, escalas absolutas, o sea, reales, incrustar videos, agregar puntos de calor o puntos relevantes en un objeto, botonera. Otras opciones de creación también, sobre todo también incluye el VPS, que es como un tema de mapa geolocalización, donde podemos agregar información relevante en el mapa, también para poder generar o utilizar temas relacionados a juegos, a Spatial Computing, con Gaussian Splatting, o sea, muchas cosas relevantes que podemos trabajar. Física, por ejemplo, aquí, o manejar o controlar un vehículo. También el famoso efectos visuales del rostro, que son como los conocidos filtros, y en sí muchos otros ejemplos más, ¿no? Entonces ya tenemos habilitado todas estas opciones para trabajar gratuitamente. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Entraremos a crear con Image Targets. Vamos a clonar, bueno, si quieren ver todos los ejemplos que hay aquí, nosotros vamos a clonar el proyecto y le vamos a poner un nombre relevante. Image Target 1. Creamos. Si quieren, si es la primera vez que entran, podemos hacer este Product Tour.
Acá está el default, que viene a ser básicamente todo la jerarquía relacionada a los productos que vamos a trabajar. Esta es la jerarquía de archivos y cómo se trabaja. Luego acá podemos agregar diferentes elementos. Aquí abajo están todos los archivos que vamos a importar o arrastrar. En este caso podemos agregar diferentes archivos 3D. Aquí está la escena en donde podemos trabajar en 3D los elementos y visualizarlos, sobre todo cómo va a quedar. Y a la derecha están todas las propiedades de los elementos que vamos a seleccionar. Por ejemplo, selecciono Card y me sale cuáles son sus propiedades, ¿no? Para modificarlo, para agregar un tema de sombras, y también podemos agregar nuevos componentes. Por ejemplo, vamos a trabajar ahora con un ejemplo súper sencillo. Vamos a ocultar algunos elementos. En realidad no necesitamos todos. Voy a ocultar acá también. Vamos a dejar Earth, que está en el centro, casi. Y vamos a trabajar con esto. Vamos a entrar a ver un poco este archivo de Earth. Acá tenemos la configuración del image target. Acá la podemos modificar y agregar otra imagen. Luego existe una carpeta que se llama, que está agregando todos los elementos. Esto, si quieren, lo pueden ocultar, lo pueden borrar. Luego tenemos el tema de container, car container, como agregando estos elementos 3D visuales. Y el elemento Earth también. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a generar todo una especie de caja verde con todos los aditivos relacionados a front, container y elemento. Si nosotros borramos todo esto, nos vamos a quedar, por ejemplo, con el elemento, que vendría a ser esta caja verde, ¿no? Con objeto 3D. Eso sería básicamente. ¿Quieren probarlo? Si ustedes ya están listos con la solución, le podemos dar clic a Build, que es para compilar el archivo. Y luego le pueden dar LAN, si gustan, para poder ver algunos cambios. Es dejar solo a Earth, por ejemplo. Y le podemos dar LAN Files a Publish. Ahora agregaremos un título de proyecto. Le vamos a poner Earth. Y esperamos que cargue. Ya está. Este es la URL que vamos a utilizar. Escanearemos con la cámara del smartphone directamente. Escaneamos el código QR que aparece acá. Y acá está la experiencia de realidad aumentada. Sencilla, básica, pero sobre todo cumplimos con el objetivo, que era utilizar este image target que está proyectando un objeto 3D. Este objeto 3D tiene mucha similitud con su propio marcador, pero tiene profundidad por un lado. ¿Qué les parece? Ahora vamos a agregar otro ejemplo para que puedan comprender mucho más cómo funciona esta tecnología. Ahora vamos a subir un archivo 3D de Sketchfab para poder explicarles cómo importar adecuadamente un archivo. Es realmente sencillo, pero creo que es importante mostrarte un poco más del demo ya básico de la plantilla, ¿no? Tenemos acá este rinoceronte. Lo que hacemos es descargar. Por lo general siempre utilizo GLB, este formato GLB que ya se está volviendo un estándar, y busco que pese mucho menos. Recuerda que tienes que optimizar y reducir bastante el peso de los archivos para que sea mucho más óptimo y más navegadores o celulares pueden trabajar y vivir la experiencia sin problemas. Bueno, acá estamos nuevamente en A-Wall Studio. Lo que ustedes saben es que, por ejemplo, este marcador Earth tiene toda su jerarquía relacionada a objetos 3D. Nosotros vamos a ocultar este último y vamos a quedarnos solamente con el marcador. ¿Qué significa acá? Que todo lo que está dentro de la carpeta Card va a poder visualizarse cada vez que se activa el marcador. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es importar el archivo del rinoceronte y subirlo en la carpeta Card. Voy a arrastrar el rinoceronte
Esperamos que suba y ahí ya puedo trabajarlo y moverlo en esta parte. Siempre trabajando y manteniendo la jerarquía. Ahora, otro punto relevante es que si el marcador lo vamos a trabajar de manera horizontal, tienes que tener en cuenta que todos los archivos que utilices también se verán desde esa óptica. Entonces tienes que modificar algunas cosas. En mi caso, vamos a rotar al rinoceronte y hacer un poco más grande en su escala. Creo que ese tamaño es adecuado. Ahora ya saben qué hacer. Le damos clic a Build para guardarlo. Y vamos a darle clic a Land. Acá vamos a agregar que es agregar Rhino Donte 3D. Land and Publish. Este es el Screen Splash de A-Wall. Esperemos que cargue todo. Listo. Vamos a ver cómo se visualiza este rinoceronte. Y acá está. Tan mal no se ve, ¿eh? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si quieren saber más información, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube y por supuesto también apoyen a mi canal de Patreon, que de esta manera podemos seguir contribuyendo y generando más comunidad y apoyando al proyecto de realidad aumentada que tenemos. Así que esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.